el acta de la sesión 76 se da por aprobada. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Le ofrezco la palabra, por favor. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Una comunicación de la señora Lutgarda Badilla Burgos, remitida por la diputada señora Camila Rojas, quien expone la situación que la afecta como ex empleada civil del Ejército por más de 33 años, actualmente jubilada desde enero del 2018. Al respecto, indica no haber recibido a la fecha pago de pensión ni desahucio debido a burocracia al interior de la institución en dicha tramitación. Hace presente que hizo una presentación a la Contraloría General de la República, resultando de ello una resolución enviada al comandante en jefe para que se dé curso al pago de la pensión, lo que aún no ha ocurrido. Segundo, una presentación de la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile, quienes solicitan participar en la discusión del proyecto que modifica la Ley de Navegación, contenida en el Decreto Ley número 2222 del Ministerio de Defensa Nacional de 1978, en materia de responsabilidad ante la ocurrencia de accidentes marítimos y otras condiciones de navegación, boletín 13.756-02, cuando éste esté en discusión en la comisión. Comunicación del señor José Mancilla Díaz, familiar de víctima de accidente de Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, quien manifiesta su preocupación por el cumplimiento de los acuerdos tomados por esta comisión respecto del tema. Finalmente, reiteración del capitán en retiro Rafael Harvey, mediante la cual entrega nuevos antecedentes para corroborar lo denunciado anteriormente. Al respecto, informa que fue citado por la Policía de Investigaciones a principios del presente mes para prestar declaración en su calidad de denunciante en la causa Rol 575-2014, conocida como Milico Gate, por hechos ocurridos y denunciados los años 2015-2018. Y finalmente, presidenta, me llegó el siguiente documento, que voy a compartirlo en pantalla, que es una nota del señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, quien anticipadamente le desea a nuestra presidenta de la comisión un saludo de cumpleaños el día 27 de septiembre y le expresa sus más sinceros deseos de bienestar y felicidad. Eso es todo, presidente. Me llevo el agua. Muchas gracias, secretario. Claro que me dejó en vergüenza con el, con el saludo, pero todavía falta. Pero igual le daré las gracias, obviamente, al comandante jefe. Saludos a través de la comisión. De la cuenta, ¿alguien tiene que... disculpe, ¿algún diputado quiere la palabra? Presidenta. Diputado Asensio tiene la palabra. Rápidamente, solo para que hagamos algo con la comunicación de la señora Luzgarda, creo, ya ex empleada civil del Ejército que no ha recibido su pensión. ¿Por qué no reenviamos esa nota a través de un oficio de la comisión al comandante en jefe de la rama respectiva? Apagué el micrófono. Me parece buena idea, más hoy nos acompaña de forma presencial aquí nuestro compañero Urquizar, asesor que está acá presencialmente, así que también está recogiendo eso para la solicitud. Presidenta. Dice, a ver, espérese un segundo, me dice acá Urquizar, el señor Urquizar, no sé cómo decirle, porque uno ya lo conoce hace tanto tiempo, el joven Urquizar, que es mejor al Ministerio de Defensa más que a la comandancia. Bueno, hagamos como Pablo quiere. El Ministerio de Defensa que tramita la pensión, me dicen. Presidenta, ahí en específico sería la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Sí, o el Ministerio de Defensa, claro. Puede ser con copia. Yo creo que es bueno que Defensa y la Subsecretaría... ¿Alguien más me solicitó la palabra? ¿Por la cuenta? ¿No? En varios. Abro la palabra en varios. ¿Nadie? Pues entonces, no viendo... Parece... Entonces corresponde continuar la discusión en particular del proyecto en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Boletín número 12.234-02. Ahí le ofrezco la palabra al secretario para ver dónde quedamos. Entiendo que hay indicaciones nuevas, además. Sí, presidenta. A ver,
Dame un segundo, voy a desplegar no se preocupe, no se preocupe. El comparado. Voy a compartir pantalla. Entonces, ustedes pueden ver aquí, nosotros quedamos en la última sesión en el literal B del numeral 2 del artículo único, en que teníamos dos indicaciones, una que fue presentada por el Ejecutivo, que era la indicación original, y una indicación que fue ingresada después por los diputados Morán, Pardo, Romero, Toá y Urrutia, que intercala una nueva letra B. Esa indicación fue aprobada por 9 votos a favor y 4 en contra, y se dio por rechazada la indicación del Ejecutivo. Disculpe, ¿en qué página vamos? Esto es la página 4 y 5 del comparado. Gracias. Presidenta, nos corresponde analizar la letra B, que como consecuencia de la indicación anteriormente mencionada va a pasar a ser letra C, y que en su texto original del proyecto despachado por el Senado señala que para agregar en el inciso segundo del artículo cuarto, que es el que estamos nosotros analizando, es para agregar a continuación de la expresión respectivos mandos superiores, la expresión o jefaturas. Aquí hay un tema, presidente, con una segunda indicación del Ejecutivo, que ustedes la ven resaltada en amarillo en la columna de la derecha. Porque la indicación del Ejecutivo está referida al texto de la ley vigente. Entonces, aquí lo que está proponiendo el Ejecutivo es agregar una nueva letra. Sería una letra C nueva, que le introduce modificaciones al inciso del artículo cuarto que aparece en la columna de la izquierda. O sea, hay un pequeño error de referencia, que a lo mejor Pablo nos podría explicar. Le demos la palabra, para que quede más claro, le doy la palabra a Pablo Urquiza. Presidenta, muchas gracias. Saludarla y por su intermedio saludar también a los diputados y diputadas que están presentes y telemáticamente también a distancia. La indicación letra B, ¿cierto?, de número 9, que están en el comparado en la página 5, básicamente el sustento es que los organismos integrantes del sistema no pueden tener compartimentos estancos, sino que tienen que existir con la independencia necesaria, la debida colaboración y una cooperación eficaz para poder alcanzar los fines del sistema de inteligencia, es decir, la Agencia Nacional de Inteligencia, las direcciones de la inteligencia de las Fuerzas Armadas y las direcciones de inteligencia policial tienen que ser un todo que funcione en torno a un objetivo común, que es proveer de información útil, ¿cierto?, a las autoridades para efecto de la toma de decisiones. Y en ese sentido, la idea es incorporar dentro de la cooperación mutua, ¿cierto?, y el intercambio eficaz entre los distintos órganos de inteligencia a intercambio de medios, de personal, ¿cierto?, y de información entre ellos, ¿cierto?, todo conforme a lo establece la ley, ¿cierto?, y el ordenamiento jurídico con las limitaciones y las restricciones respectivas. Ese es el objetivo. El objetivo es poder posibilitar la cooperación, el intercambio y, por sobre todas las cosas, la cooperación eficaz del sistema para efectos de que no sean compartimentos estancos, sino que funcionen en un todo armónico para alcanzar los fines propios que se establecen en la ley. Gracias, Pablo. Te puedo decir Pablo. Pablo, ¿alguien tiene la palabra respecto a esta indicación? Presidenta. Sí. Presidenta, solo
Presidenta. Sí, es que no lo Solo- veo, pero usted hable. Solo para una explicación. Estamos frente a dos indicaciones. Y a mí me gustaría que Juan Pablo me corrija si estoy equivocado. Pero la primera indicación tiene que ver con agregar, ¿no es cierto?, las expresiones y jefatura después de mandos superiores. Esa es una, ¿no es cierto? Y por lo tanto, porque por ejemplo yo no tengo ninguna discusión, ningún problema con esa. Pero después, como la frase continúa, ¿no es cierto?, dice, deberán realizarse entre sí mediante el intercambio de información personal, medios, ¿no es cierto?, y de cooperación mutua. Esa es otra indicación, para que la tratemos en forma distinta. Eso es lo que quiero decir, porque entonces yo creo que sí nosotros tuvimos una discusión acerca de esta posibilidad de intercambio de personal. Entonces, quiero que eso lo dejemos claro. Muy bien. Secretario, tiene la palabra. Sí, efectivamente son dos temas distintos. Una es la letra B, que figura en la columna del medio, que es en definitiva el texto que despachó el Senado, que agrega la expresión o jefaturas, y otra es la agregación de esta otra frase que menciona el diputado Asensio. Son dos temas distintos. Entonces, lo que correspondería primero es discutir la letra B que está en la columna del centro, votarla y a continuación discutir esta indicación del Ejecutivo y proceder a su votación. Damos el tiro para no enredarnos más con la primera indicación, que es la de la columna del medio. Sí. En términos prácticos no es una indicación, es el texto de lo que despachó el Senado. Bueno, sí, disculpe, lo que viene a votar, lo que viene del Senado. No hay, Presidenta, diputados interesados en hacer uso de la palabra. Yo pensé que iba a tomar la votación, porque como viene el Senado y no es mucho, hay que votar nomás. La del medio. Perfecto, Presidente. Gracias. Para poder ver ahí a todos los diputados, voy a dejar de compartir un minuto. Presidenta, disculpe, está la diputada, porque hay algunos diputados presenciales, para que queden todos, no sé si usted los alcanza a ver, sí. porque está la diputada Loreto Carvajal, diputado Urrutia. ¿Los ve a todos o no? Los que, no. Sí, Presidenta, creo que la cabecera del diputado Morán, el diputado Pardo, el diputado Urrutia. Sí, el diputado Pardo, están todos acá. Perfecto. Ya. Entonces vamos a votar la letra B, que ha pasado a ser C, el texto propuesto por el Senado, que figuraba en la columna del medio. Para orientación lo voy a volver a hacer aparecer en pantalla. Estamos votando la letra B, que está en la columna del centro, y voy a tomar la votación en forma nominal. Diputado Asensio. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Brito. En contra, señor secretario. Gracias. Diputado Carter no está. Diputada Carvajal. En contra, secretario. Diputado Morán. Diputado Morán. A favor. Gracias. Diputado Pardo. A favor, secretario. Gracias. Diputado Pérez Don José. A favor. Gracias. Diputado Romero. A favor. Diputado Telier. En contra. Perfecto. Diputado Toá. No me figura. A ver. Diputado Toá. No lo escucho. ¿Don Jaime? Ya, perfecto. Diputado Urrutia. Don Ignacio. A favor, presidente. Bueno. Qué intruso el otro, que me preguntaron a mí primero. A favor. Perfecto. El diputado Carter, que se acaba de incorporar. Tiene que iniciar su micrófono. Sí.
Disculpe el atraso, no hay internet. A favor también. Perfecto. Presidenta. En contra. Entonces la letra B del artículo de este numeral está aprobado por 9 votos a favor y 4 en contra. Gracias. Vayamos entonces a la segunda, a la que sí es indicación. Claro. Entonces, Presidenta, tenemos que votar la que figura en la columna de la derecha, que está resaltada con amarillo, que es una indicación del Ejecutivo que es para agregar la siguiente letra, que en este caso va a ser la letra D. Intercálase en el inciso tercero del artículo 4 entre la expresión intercambio de información y la expresión cooperación mutuas, la frase personal, medios y la. ¿Hay alguna palabra solicitada? Lo que pasa, secretario, usted me ayuda porque como estamos teniendo el cuadro del comparado, yo no alcanzo a ver a todos los diputados, entonces no sé si alguien me ha pedido la palabra por la indicación. Ningún diputado ha solicitado la palabra. El diputado Brito, Presidenta. Diputado Brito tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Quería ver si se entusiasmaba alguien más, a opinar de esta indicación, porque creo que es muy importante para todas las personas, las que dicen querer esta ley para de esta manera poder mejorar a su criterio la seguridad del país, y para quienes creemos que esta ley puede significar en determinado momento, bajo un mal criterio político, una amenaza a la democracia o a las libertades civiles y políticas. Y este artículo en especial rompe con el paradigma que nuestro país había desarrollado, la agenda en seguridad y la agenda en defensa. ¿Por qué? Porque no busca un involucramiento de las Fuerzas Armadas en asuntos internos a tal nivel que el director de la ANI, el jefe de la ANI, cargo de confianza del presidente de la República, va a poder solicitar a las Fuerzas Armadas agentes de inteligencia de formación militar para el cumplimiento de un objetivo que haya definido la agencia desarrollar en el ámbito interno de nuestro país. Acá estamos hablando de que una de las contradicciones que más ruido nos genera que pueden darse en la eventualidad de esta ley en la práctica es que tengamos a militares recabando información sobre ciudadanos de los cuales la ANI considera que es necesario realizar medidas intrusivas, recolección de información, pero no solo eso, porque eso ya puede hacer hoy día la ANI, sino que en el caso que solicite la ANI, un militar, Diputado Brito, un segundo, le pediría al diputado Carter que apague su micrófono porque estamos escuchando su conversación. Que lo silencie, presente. Ya. Gracias. Entonces, como decía, esto es uno de los asuntos más delicados. ¿Por qué? Porque los agentes de inteligencia tienen por objetivo no recolectar únicamente información, porque eso lo puede hacer un funcionario de inteligencia. De hecho, hoy día la ANI tiene funcionarios de inteligencia que recolectan información. Un agente de inteligencia tiene por objetivo manipular, controlar una persona o una organización que sea objeto del sistema de inteligencia. Y en consecuencia, creemos nosotros que es imprudente e irresponsable confundir los conceptos de seguridad y de defensa e involucrar a agentes militares para controlar, manipular personas u organizaciones cuando estas personas son ciudadanos chilenos y cuando esas organizaciones funcionan en territorio nacional. Entonces, Presidenta, de esta manera yo le preguntaría por su intermedio a don Pablo Urquizar, jefe de gabinete del ministro de Defensa Nacional, ¿por qué vendría a ser tan importante involucrar a agentes militares en las funciones operativas de la ANI? ¿Por qué es necesario para el gobierno que el director de la ANI, cargo de confianza del presidente, pueda solicitar, incluso sin que la Fuerza Armada se pueda negar,
negar, decía el proyecto del gobierno, pueda solicitar traspaso de medios o de personal, cuando sabemos que el personal son agentes militares y cuando los medios pueden significar equipos que permiten realizar seguimientos o medidas intrusivas afectando los derechos o la privacidad de personas, que en el caso de personas que son una amenaza externa a nuestro país, nosotros creemos que está bien. Pero en el caso de quienes la ANI o este gobierno ha considerado ser una amenaza para la seguridad del país, creemos que no solo está mal, sino que puede terminar siendo bastante catastrófico para quien quiera que sea oposición. Hoy día tenemos un gobierno, pero el día de mañana va a haber otro. Y esto puede significar, a nuestro juicio, algo sumamente grave y dañino para la convivencia democrática, que queremos evitar, como ya se está descubriendo en Argentina, en donde el gobierno habría utilizado estas herramientas para espiar a políticos, y también en España, donde el gobierno habría utilizado estas herramientas para espiar al gobierno de Cataluña en medio del referéndum. Eso es, Presidenta. Nosotros tenemos una visión negativa de esta indicación, pero quisiéramos conocer en la práctica cómo el gobierno espera que agentes militares pedidos obligatoriamente por la ANI, mandatados por la ANI, contribuyan a las labores que le quieren asignar a la agencia. Eso es, Presidenta. O sea, de ahí yo le doy la palabra, no sé si hay más consulta, si no le doy al tiro la palabra. Presidenta. Sí, para darle todas las consultas después, Pablo. Presidenta. Diputado Asensio. Presidenta, es muy simple, no tan argumentado como lo del diputado Brito. Sí, es muy simple. Quisiera que me expliquen de qué se trata esto, por qué es necesario, cómo se va a desarrollar, un poquito más de detalle acerca de qué se trata este intercambio de medios y de personal, cuándo, por qué, en qué momento. Yo quiero un poquito más de explicación de esto, porque en realidad esto está muy general. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor Pablo. Presidenta, por su intermedio, en relación a las consultas de los diputados Asensio y el diputado Brito, primero en relación a la consulta del diputado Brito, yo creo que él está equivocado con la indicación que estaba analizando. La indicación que estaba analizando es la letra B, ¿cierto?, de la indicación número 9, y lo que está simple y llanamente diciendo es la posibilidad entre los organismos del sistema de inteligencia para una cooperación y una colaboración eficaz, poder tener intercambio de información, de personal y de medios, y dice, es la forma que establece esta ley y el ordenamiento jurídico. No dice de otro modo, es decir, las limitaciones y las restricciones y los controles que establezca la ley y el ordenamiento jurídico. La indicación que se refiere el diputado Brito, yo creo que es la que está en la página 62 del comparado, y no en la página 5, es en la página 62, donde se establece por parte de la aprobación del Senado la posibilidad del director de la agencia de tener eventualmente agentes encubiertos y poder tener también traspaso de información y de medios. Pero esa otra indicación no dice relación con esta en particular en específico, y después cuando lleguemos a la página 62 y el artículo respectivo no hay ningún problema con discutirlo de fondo. Pero para tranquilidad de los diputados y diputadas presentes y vía telemática, el gobierno busca establecer una muralla china entre la seguridad interna y la seguridad externa, estableciendo a la inteligencia militar para la seguridad externa y la inteligencia policial y la ANI para la seguridad interna, con la respectiva colaboración de parte del sistema, pero sin mezclar en absoluto, ¿cierto?, las naturalezas de cada uno. Y en ese sentido está muy alejado de lo que
de lo que pretendemos, y después vamos a ver cómo las indicaciones que presentó el presidente de la República están en la línea que estoy señalando, ¿cierto? Entonces, quiero que quede claro esa lógica. Ahora, respecto de la consulta del diputado Asensio, lo primero es decir que si no existe esta indicación, no significa que no se puedan hacer el intercambio de información, de medios y de personal. Es básicamente una precisión hoy día del sistema. Si hoy día existe, por ejemplo, una necesidad en la ANI de tener funcionarios vinculados a la ciberseguridad, y en la Policía de Investigaciones existe una competencia y existe una calidad mayor, ¿cierto?, de ciberseguridad, perfectamente se puede hacer una comisión de servicios de funcionarios de la PDI, ¿cierto?, a la ANI, para poder cumplir funciones de ciberseguridad en la ANI y poder formar y capacitar ese departamento. Eso no existe, no es un problema, y por lo tanto lo que nosotros hacemos en esta indicación es simple y llanamente reflejar, clarificar y hacer patente lo que hoy día ocurre. No existe ningún inconveniente que eso se pueda dar. Ahora, si queremos ver otras cosas en el sentido de que la inteligencia militar va a ser usada, ¿cierto?, con fines abusivos para efectos de la seguridad interna, eso está muy lejos de lo que el gobierno quiere, está muy lejos de lo que las Fuerzas Armadas quieren, ¿cierto?, y está muy lejos de lo que el texto mismo dice, ¿ya? Yo creo que en este sentido esa es la realidad de esta indicación, y después cuando lleguemos a la indicación de la página 62 podemos efectivamente analizar lo que dice relación con la posibilidad de la ANI de tener agentes encubiertos, ¿cierto?, o eventualmente de las Fuerzas Armadas y también de la Dirección de Inteligencia Policial. Me parece que ahí va a estar la discusión, que es perfectamente legítima y donde pueden haber diferencias, pero en esta indicación en particular, solo lo único que hace es reflejar en la letra lo que ocurre hoy y que no existe ningún inconveniente. Hoy día, y reitero, es perfectamente posible mandar funcionarios de la PDI que sean expertos en ciberseguridad a la ANI en comisión de servicios en virtud del intercambio de información y intercambio de personal sin ningún inconveniente y, por cierto, con las limitaciones que establece la ley, la Constitución y el ordenamiento jurídico. Y es eso lo que se está votando, nada más, ¿cierto? No hay nada más que lo que estoy señalando. Muchas gracias. ¿Alguien antes de votar tiene la palabra? Diputado Brito, diputado Asensio después o viceversa. Presidenta. Sí, no sé Sí, quién también he tiene. solicitado la palabra del Ministerio del Interior, José Miguel Poblete, y el diputado Jaime Toá. Espere, déjame ordenar, porque entiendo, para que ordenemos. Le voy a dar la palabra a José Miguel Poblete, ¿está bien? Sí. Y después al diputado Toá, al diputado Asensio y al diputado Brito. Entiendo que son los que tienen la palabra solicitada. Le doy la palabra al señor José Miguel Poblete. Diputada, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio para responder un poco las inquietudes del diputado Asensio y el diputado Brito. Hay dos artículos dentro de la ley existente que solucionan el problema de la muralla china y que no se están tocando en el proyecto. El artículo 20 habla de que la inteligencia militar es una función que corresponde exclusivamente a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y el artículo 22 dice que la inteligencia policial es una función que corresponde exclusivamente a Carabineros de Chile y Policía de Investigación. Entonces, existe esta separación, no se toca en esta indicación, y en esta indicación, ¿qué función tiene? Como decía el jefe de gabinete del ministro de Defensa, efectivamente, las comisiones de servicio hoy en día existen y no están prohibidas entre estos organismos. Cuando uno trata de formar una comunidad de inteligencia, no es solamente intercambio de información, es intercambio de experiencia y intercambio de trabajos. Básicamente, trabajar conjuntamente con otra persona en una materia. Materias que se intersectan. Por ejemplo, como dice el jefe de gabinete, la ciberseguridad es una materia que intersecta todos los servicios de inteligencia. Lo mismo la inteligencia de fuente abierta. Por tanto, lo que hace este artículo básicamente es reforzar la idea de que pueden existir comisiones de servicio y son buenas para formar esta comunidad. En cuanto a medios, es una cosa un poco más distinta y está tomada un poco también de la experiencia en Fuerzas Armadas.
aunque no existe un sistema de compras conjuntas hoy en día en las Fuerzas Armadas, sí existe usos que eventualmente pueden ser prestados determinados bienes, militares específicamente, a otra institución que lo puede utilizar mientras uno no lo está utilizando. Lo mismo pasa un poco con inteligencia en algunos casos. Sobre todo, por ejemplo, software de información. Información que se quiere sacar de fuente abierta, se compra un software y se compra una licencia y lo puede usar más de una institución. Esto es simplemente una forma de convenio de uso que hoy día existe, o sea, que se puede realizar, y aquí estamos formalizándolo. Por tanto, la separación de las funciones de inteligencia policial y militar está en la ley, y además lo que hace esto es solamente ejemplificar casos en que es bueno formar una comunidad de inteligencia que no sea solamente la información, sino que también las experiencias y los medios asociados a ella. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Toá. Como dije, el orden del diputado después Asensio y el diputado Brito. Tiene que reiniciar su audio, diputado Toá. Jaime. Ahí está. No, se volvió a silenciar. Sí, ahí está. Don Jaime, ¿tiene audio? ¿Se escucha ahora? Ahí está, don Jaime. Ya. Presidenta, yo le propongo a la comisión que dado que lo que estamos discutiendo al final es un instrumento y no hemos discutido el tema de fondo, yo propongo que después que hayamos despejado el tema de fondo, en lo relativo, en la claridad de que el personal militar no puede intervenir en investigaciones que tengan que ver con temas nacionales, votemos después este artículo y no ahora. Yo creo que después que tengamos claridad sobre el fondo, correspondería votar este artículo. Eso es, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Asensio. Después que te le doy la palabra, hago la propuesta que usted hace a la comisión, pero como habían pedido las palabras los diputados previamente, se las doy primero. Diputado Asensio y después diputado Brito. Muchas gracias, presidenta. Una de mis interrogantes ha quedado más o menos clara con la intervención de don José Miguel Poblete, porque yo quiero saber, ¿no es cierto?, también cuál es el intercambio de los medios, en qué momento se produce. Claro, si el medio es un software, no pareciera ser que hay mucha dificultad. Lo que pasa es que uno también se empieza a imaginar otros tipos de medios que van a ser intercambiados y que van a pasar para allá y para acá y para otro lado. No lo sé, uno puede ser eso. Pero yo creo que lo más difícil y lo que yo alguna vez le escuché al diputado Brito era el tema, ¿no es cierto?, del intercambio de personal. Ese era como lo más complejo en esta discusión. Ahora me quedo también con la tranquilidad de lo que le escuché a don Pablo Urquiza, porque don Pablo Urquiza dice, mira, esto ya está ocurriendo. O sea, si da lo mismo si se aprueba o no se aprueba. Eso me pareció un poco raro, pero eso es lo que yo escuché. Da un poco lo mismo si es que se aprueba o se rechaza. Así es que creo que sobre la base de ese antecedente voy a tomar mi decisión para votar. Muchas gracias, presidenta. Diputado Brito. Gracias, presidenta. Siguiendo el hilo del diputado Asensio, eso era principalmente lo que a nosotros nos preocupaba, la posibilidad de que funcionarios de las Fuerzas Armadas fueran traspasados a la ANI y de esta manera desnaturalizar la función y la formación y el entrenamiento del cual habían tenido. Era eso lo que poníamos como peligroso, pero bien si dicen que esto es prácticamente irrelevante, entonces quizás no merita mucha más discusión, presidenta, y podemos pasar a la votación, que por supuesto nosotros vamos a continuar en coherencia con la página 64, porque nos preocupa aquello, pero entendemos que tenemos que manifestarnos mediante el voto ahora. Gracias, presidenta. Ya, entiendo que el diputado Toá había hecho una propuesta. Yo, conversando acá con el Ejecutivo, me dicen que no hay
votarla ahora posterior no genera ningún cambio en el fondo. Entonces, no sé qué prefiere la comisión. ¿Lo votamos ahora o posterior? Ahora. Ahora, sí, diputado, entonces se va a votar ahora. Votemos mejor. Presidente, entonces procedo a tomar la votación. Diputado Asensio. Para sacarlo en sonrisa, mi gran amigo Jorge Brito, yo voy a votar en contra. Diputado, diputado Brito. Obviamente. Siguiendo a nuestro líder, en contra también. Diputado Carter. A favor. Diputada Carvajal. Diputada Carvajal, ¿está en la sala? Sí, ya emití mi voto, pero lo hago de nuevo, secretario, en contra. Gracias, diputada. Diputado Morán. Por favor. Diputado Pardo. A favor, secretario. Diputado Pérez. Quiero aclarar que nuestros asesores legislativos estuvieron trabajando en el Ministerio de Defensa acerca del proyecto y se concordaron varias situaciones, entre otras esta. Por consiguiente, yo lo apruebo porque ese fue el acuerdo. Gracias, diputado. Diputado Romero. A favor. Diputado Telier. En contra. Diputado Toá. No lo escucho, diputado. Déjeme. Ahí está, diputado. Abstención. Gracias. Diputado Urrutia don Ignacio. Favor. Diputado Urrutia don Osvaldo. A favor. Gracias. A la presidenta. Perdón, presidenta. ¿Me faltó? En contra. Gracias. La indicación está aprobada por 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Gracias, secretario. Pasamos a la siguiente indicación, que entiendo que es del diputado Brito. Sí, presidenta. Aquí, entonces, está aprobada la de la página 5 que acabamos de ver y entramos en la letra C de este numeral 2. Y este tiene varias indicaciones, presidenta, pero primero vamos a partir por la del diputado Brito, que figura con el número 10 en la columna de la derecha, porque reemplaza en su totalidad el numeral. Las otras dos indicaciones son reemplazar una frase dentro del inciso primero. Entonces voy a dar lectura a la indicación. El diputado Brito reemplaza el inciso primero del literal C del numeral 2 por el siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, los organismos antes señalados podrán transferir o comunicar datos a organismos ajenos al sistema cuando ello fuere imprescindible para el éxito de sus labores propias con la autorización de los jefes superiores del servicio, previamente aprobada por el respectivo ministerio y solo cuando ello se enmarcare en los objetivos de cooperación internacional establecidos en la Estrategia Nacional de Inteligencia. ¿La puedo explicar? Gracias. Sienta, no se le escucha. No se escucha. Escucha, ¿tiene encendido el micrófono, presidenta? No. Disculpe, hay que al diputado Ignacio Urrutia, que yo le doy la palabra posterior a que Brito explique su indicación, yo le doy la palabra, que ya vi que levantó la mano. Diputado Brito. Gracias, presidenta. Muy en breve, lo que nosotros hacemos es intentar complementar para que el contenido del proyecto, en caso de que sea aprobado, sea más coherente con los objetivos que plantea. Porque, por ejemplo, acá lo que dice es que el proyecto original, los datos que obtienen los organismos que integran el sistema no podrán ser cedidos o comunicados a otras instituciones
salvo cuando ello se enmarque, salvo cuando eso sea imprescindible para el éxito de sus labores propias o cuando se enmarque en el ámbito de la cooperación internacional. Es decir, el proyecto dice no se va a poder compartir información con otro organismo, salvo dos situaciones, dos criterios que se deben cumplir. Fuera imprescindible para el éxito de sus labores o cuando ellos se enmarquen en el ámbito de cooperación. Y lo que nosotros hacemos es decir, ok, eso, pero fijamos un mecanismo para decidir cuándo justamente son funciones propias o está dentro de la cooperación internacional. No dejarlo a interpretación el día de mañana de una investigación frente a una irregularidad. Entonces lo que proponemos es que sea el ministro respectivo el que deba decidir cuándo se enmarca el compartir una información dentro de las acciones imprescindibles para el éxito de la misión, o bien, si es para la cooperación internacional, debe ser para cooperar con la comunidad internacional de la cual la Estrategia Nacional de Inteligencia forma parte. Y en consecuencia, eso debe estar ahí especificado para nosotros dentro del proyecto de ley. De lo contrario, creemos que es demasiado ambiguo, demasiado amplio, y podemos caer en lo peligroso que sería que información del sistema de inteligencia chileno termine en otro sistema de inteligencia porque no fuimos capaces de definir cuál es el proceso que tiene que ocurrir para poder compartir una información, que es lo principal que genera el sistema de inteligencia. El valor está justamente en la información. Entonces, lo más valioso que tiene el sistema, se lo vamos a compartir a otro sistema, chuta, probablemente. ¿Cuándo? Cuando sea imprescindible para el éxito de sus funciones o se enmarque en la cooperación, pero eso debe ser decidido y avalado por el ministro correspondiente y tiene que pasar un proceso. Eso es lo que proponemos mediante la indicación, presidenta. Gracias, diputado Brito. Me había pedido la palabra el diputado Ignacio Urrutia, le doy la palabra, y después el Ejecutivo ha solicitado la palabra. Me había pedido la palabra por un tema de procedimiento, presidenta, porque lo que está en la indicación del medio es una modificación del Senado. Entonces no se puede reemplazar la modificación del Senado con una indicación. Entonces lo que tenemos que hacer primero es votar la indicación del Senado. En el caso que rechacemos la votación del Senado, ahí tendremos que entrar a votar a favor o en contra de la indicación del diputado Brito. Presidenta. Espérese, sí, dígame, secretario. No. Lo que pasa es que aquí hay una confusión. Lo que está en la columna del centro es el proyecto despachado para el Senado que está siendo tramitado en la Cámara en segundo trámite constitucional. A ese proyecto los diputados y el Ejecutivo pueden formularle las indicaciones que estimen convenientes, que son las que figuran en la columna de la derecha. En este caso, el diputado Brito le ha hecho una indicación al texto despachado por el Senado. No son indicaciones del Senado. Nosotros estamos viéndolo como segunda comisión, como Cámara Revisora. Por lo tanto, la indicación del diputado Brito es la adecuada. Sí me gustaría hacer presente de que este mismo este mismo inciso primero, también tiene una indicación que fue presentada en forma separada por los diputados Pardo y por el diputado Leonidas Romero, pero que es del mismo tenor, son exactamente idénticas, y que me gustaría mostrarla a continuación, que nos llegó recientemente. Que es la siguiente. Presidenta, perdón, pero yo lo dije porque en la indicación anterior el señor secretario dijo que era una modificación del Senado. Por eso es que lo dije, no por otra razón. No se preocupe, pero además a mí me gustaría darle la palabra al Ejecutivo, porque el Ejecutivo, entiendo, no está muy lejos de parecerle bien la propuesta de indicación. Entonces también creo que es bueno saber la opinión del Ejecutivo respecto a esto. Tiene la palabra don Pablo. Presidenta, primero, si uno analiza la indicación del diputado Brito, la indicación número 10, la indicación 11 del diputado Asensio, la indicación 12 del diputado Toá y la indicación 13 del diputado Telier, todas tienen un sentido y un espíritu que a nosotros nos parece correcto. Esto lo trabajamos en la mesa técnica con los
asesores de los diputados Asensio, del diputado Leonidas Romero, del diputado Toá, del diputado Pérez, ¿cierto? Y también de diputados Pardo, Urrutia y Morán. Y en esta lógica, ¿cuál es el sentido que nos parece correcto analizando la indicación del diputado Brito? Primero, que entre los organismos del sistema de inteligencia puedan traspasarse información, eso ocurre, eso es un hecho y no hay ningún inconveniente. El punto está en qué ocurre cuando los datos y la información se traspasa afuera de los organismos de inteligencia. Entonces, ¿qué nos dice el diputado Brito? Que a nosotros nos parece correcto. Nos dice, miren, si ustedes los van a traspasar a organismos fuera del sistema para efectos del éxito de las labores propias del sistema o cuando se enmarque en el ámbito de la cooperación internacional, háganlo. No hay un problema. Pero le pongo dos controles. El primero es que el jefe de servicio autorice ese traspaso de información. Y segundo, es decir, hay un control administrativo. Y segundo, que exista un control político del ministro respectivo. Y desde esa perspectiva, nos parece correcto el espíritu que está en las indicaciones que yo les digo 10, 11, 12 y 13, y lo que habíamos conversado en su minuto, ¿cierto? Era una indicación que la presentó el diputado Romero con el diputado Pardo, y que básicamente lo que dice perfecciona esas 4 indicaciones, la refunde y le da el sentido correcto, y dice: sin perjuicio de lo anterior, los organismos antes señalados podrán transferir o comunicar datos a organismos ajenos al sistema cuando ello resultare necesario para el éxito de sus labores propias o cuando ello se enmarque en el ámbito de la cooperación internacional con la autorización expresa de los jefes superiores del servicio y previamente es aprobado por escrito por el respectivo ministerio. Es decir, se establece un control mayor con una prueba fehaciente de cómo tiene que hacer expresamente y por escrito, y tanto el control administrativo del jefe de servicio como el control político del ministerio respectivo. Y en ese sentido, la invitación y la sugerencia también de la mesa de trabajo que hicimos con distintos asesores es poder aprobar esa indicación que refunde el espíritu que está detrás de la indicación del diputado Brito, Asensio, Toá y Telier. Bueno, recién la estamos conociendo porque no está en el ¿cómo se llama? En el comparado, no alcanzó a estar en el comparado. Ahí cómo procede, le pregunto al secretario, dado que es una propuesta que reúne, me gustaría su explicación, por favor. Presidenta, como todas y el diputado Telier, disculpe, antes de darle la palabra, le doy la palabra al diputado Telier porque usted después nos dé la orientación, pero antes le doy al diputado Telier. Disculpe. Diputado Telier. Sí, Presidenta, gracias. Quiero preguntar si la inteligencia militar también cae dentro de lo que plantea este artículo o esta indicación. Eso nada más. Nuevamente a Pablo y después al secretario. Presidente, por su intermedio, la indicación del diputado Brito permite que tanto la inteligencia policial como la inteligencia militar puedan tener cooperación internacional, y en esa cooperación internacional y en ese traspaso de información requiera siempre el control del jefe de servicio respectivo más el control político del ministro respectivo. Ahí se le respondió su pregunta al diputado Telier. Ahora sí le doy la palabra al secretario. Gracias, Presidenta. El conjunto de indicaciones que se presentó son todas para reemplazar el inciso primero, ¿ya? A menos que la comisión acuerde partir votando la indicación que surge de la mesa de trabajo, que es la que leyó el jefe de gabinete del ministro, tendría que votarse en el orden en que fueron presentadas. Basta con que una de ellas se apruebe para que el resto se entiendan rechazadas por ser incompatibles con lo aprobado.
Entonces mi sugerencia sería votar la que surge de la mesa de trabajo y de rechazarse esa indicación tendríamos que ir votando una a una las que fueron presentando los diputados de manera individual. No sé si usted se la mandó a los diputados, por favor, por WhatsApp, o eso, dado que la conocimos recién. No sé si alguien más la quiere leer en detalle o estamos bien. ¿Prefieren votar esa? Es que no. Yo la puedo... llegó recién, pero la puedo reenviar. O sea, está en el chat de Comisión de Defensa. Ya. Eso es lo que decía, ya. Ahí está, ya. Ahí está, por si alguien más quiere verla en detalle. ¿Alguna opinión respecto a la propuesta que ha hecho el secretario de votar la indicación que lleva la firma, si no recuerdo mal, del diputado Pardo y del diputado Romero? Presidenta. Sí, diputado Asensio. Yo tengo la impresión de que lo que hay que votar es la indicación del diputado Brito. O sea, mire, hay un trabajo, hay unas ideas, hay una serie de temas planteados allí y no me parece, incluso justo no me parece que ahora, ¿no es cierto?, el Ejecutivo envíe una indicación, pero lo haga con la firma de dos colegas nuestros y dejamos fuera el trabajo del diputado Brito. Eso a mí algo me hace mal ahí. A mí me parece que la indicación del diputado Brito es correcta, está bien planteada, no hay un cambio sustancial entre las dos indicaciones, y yo lo que haría sería, votar, yo votaría encantado la indicación del diputado Brito inmediatamente, señora Presidenta. Gracias, diputado. Yo también entiendo, porque claro, sí, no creo que es importante la indicación de todos los diputados y diputadas sin expresar ninguna. Entiendo que están presentadas, por eso yo creo que aquí la palabra también tiene que ser del autor, en este caso el diputado Brito y demás autores, y usted mismo, diputado Asensio, por tanto, por eso me parece bien lo que usted ha dicho. ¿Alguna otra palabra? No, presidente. No sé si al diputado Brito le parece que votemos su indicación. Sí. Presidenta, muchas gracias. Para referirme, el interés nuestro, que siempre lo hemos dicho, creemos que esta no es la ley que queremos, que necesita y todo, pero si la ley avanza, nos importa que avance con los debidos controles democráticos y creemos que la indicación aporta en ese sentido desde la perspectiva de cualquier política pública en un área tan sensible como es la seguridad y la defensa. Así que si podemos pasar a votación, Presidenta, sería bien bueno. En votación, entonces. Entonces vamos a votar voy a compartir después el documento para que estén todos contesten lo que vamos a votar. Vamos a votar la indicación número 10 que figura en la columna de la derecha del comparado, presentada por el diputado señor Brito. Diputado Asensio. Perdón. Antes de tomar votación, cuando votamos esta indicación número 10 del diputado Brito, ¿se entienden que la 11, la 12, la 13 se dan por rechazadas? A ver. Porque tenemos 5 indicaciones sobre este mismo artículo. Claro. Entonces, ¿por qué vamos a votar una y qué hacemos con las otras? ¿Las damos por descartadas automáticamente? Presidenta. Cuando hay otra que nos parece que puede ser mejor o que complementa mejor la ley. A ver. Con el espíritu que manifestó, respetado y con mucho respeto al diputado Asensio, también aquí hay un trabajo del diputado Toá, hay un trabajo del diputado Telier, hay un trabajo del diputado Pardo, aunque hayan descartado que él fue el autor, pero me acaba de confirmar que él fue el autor. Entonces, no sé, pues tenemos 5 indicaciones. ¿Por qué vamos a votar una y vamos a descartar las otras? Esa es la pregunta del secretario. Presidenta. Antes que usted me conteste la pregunta. La indicación 11 la doy, denla por retirada, por favor, ¿ya? Por favor, la 11, la mía, la dan por retirada de inmediato, porque el espíritu de esa indicación está muy bien, literalmente, expresamente muy bien en la indicación del diputado Brito. Gracias. Pero ya voy, diputado, le voy a dar la palabra. Antes de darle la palabra al secretario, porque me han pedido tanto el diputado Pardo como Pablo Urquiza, entonces voy a dar y después le doy la palabra al secretario. Diputado Pardo.
Gracias, Presidenta. Solo señalar que la indicación que yo presenté y que no está en el comparado recoge justamente el trabajo de la comisión y de los asesores y da un texto que es también concordante con la idea de sujetar al control de los jefes de servicio y del respectivo ministerio el control de la información que se entregue en colaboración a organismos extranjeros, de manera que me parece que no puse atención a los comentarios del diputado Asensio, pero me parece que esta indicación es la que se ajusta mejor al espíritu de la comisión y por eso la presentamos. Y espero, por lo tanto, que yo voy a rechazar la indicación del diputado Brito y voy a, en caso de ser rechazada, aprobar esta otra indicación que, reitero, no es fruto solo de mi aporte, sino que de lo que se trabajó en la comisión. Gracias, Presidenta. Gracias. El Ejecutivo me ha solicitado la palabra. Don Pablo. Presidenta, yo creo que más allá de votar o no votar una indicación determinada, lo relevante es recoger la autoría, por cierto, y relevar, cierto, los conceptos que están detrás. La indicación que se propone a partir de la mesa de trabajo, cierto, es una indicación que nace a partir de la indicación del diputado Brito. Eso es una realidad y en eso lo reconocemos completamente, lo correcto de esa indicación. Lo que pasa es que esa indicación y la propuesta que se hace se perfecciona, y se perfecciona en aspectos que son básicos de mejor control. Por ejemplo, que la aprobación del traspaso de información por parte del ministro sea por escrito. Eso no lo dice la indicación del diputado Brito. Además, que la autorización del jefe de servicio sea expresa. Tampoco lo dice la indicación del diputado Brito. Y además, cierto, que las razones por las cuales se pueda traspasar esa información sean dos, cierto, que uno es la cooperación internacional y otro para cuando sea indispensable para los fines del servicio. Y en ese sentido, recogiendo la autoría matriz, ¿cierto?, del diputado Brito, nosotros creemos que desde la perspectiva del control propiamente tal, la propuesta que se hace desde la mesa es una propuesta perfeccionada de esa indicación, y por lo tanto a lo mejor que lo que se podría hacer para efectos de reconocer esa autoría intelectual, ¿cierto?, es que se entiendan las indicaciones 10, 11, 12 y 13, ¿cierto?, subsumidas en esa indicación, y que por lo tanto la autoría intelectual, sin perjuicio que es el diputado Brito, ¿cierto?, recoge las otras variantes de la mesa de trabajo y las otras indicaciones, y que por lo tanto concretice, perfecciona de un mejor modo, ¿cierto?, lo que se requiere, porque lo que el diputado Brito lo dijo, acá se necesita más control. No estamos impidiendo el traspaso de información, sino que se necesita que ese control sea adecuado desde la perspectiva administrativa, que es el jefe de servicio, y desde la perspectiva política, que es el ministerio. Nosotros, ¿qué le estamos diciendo? Es correcto, está bien, mejoremos sí en la forma en que eso se va a dar, y por eso le ponemos por escrito, que sea expresa. Son pequeños cambios que hacen, cierto, que la indicación y el resultado final sea un resultado mucho más óptimo. Eso es solo lo que está dando. Me parece que eso es lo queríamos dar, y que las otras indicaciones, más que rechazadas, se entiendan subsumidas en una indicación que recoge todos los puntos de vista. Eso, Presidenta. Secretario. Presidenta, sí, era precisar lo que consultó el diputado Urrutia. Las indicaciones se ordenan desde la que es más general, en este caso la que sustituye el inciso completo, aquellas que sustituyen solamente una frase o agregan una frase o sustituyen una frase. En el evento de que una de las indicaciones se apruebe, la indicación general o la más amplia se apruebe, las otras se entienden rechazadas por ser incompatibles. Así lo señala el artículo 296 del reglamento. Respecto de lo señalado por el señor Urquiza en cuanto a la autoría,
Esto únicamente se puede producir si el diputado Brito adhiere a la indicación presentada por los diputados Pardo y Romero y a su vez retira la suya. De no ser así, se tiene que votar la indicación del diputado Brito y por ser esta la primera que se ingresó, entonces se vota en primer lugar. Eso es presente. Gracias. Ante la votación he visto que, ya lo vi, diputado Romero, espérese, la palabra al tiro. Vi que había levantado la mano en el sistema el diputado Romero, el diputado Toá y además, espérese, le voy a la palabra no, el diputado Romero lo había pedido antes. Sí, al diputado Romero, al diputado Toá, al diputado Osvaldo Urrutia y después, además, entiendo que el señor José Miguel Poblete también había pedido la palabra. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, en la indicación al proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado Boletín 12234-2 y la indicación que latamente ha informado Luis Pardo, Pablo Urquiza y otro, es producto del trabajo de nuestros asesores. La verdad es que decir que esta indicación fue realizada por Leonidas Romero y Luis Pardo y nadie más, eso no es así. Lo planteó el jefe de gabinete del ministro de Defensa. Claramente, aquí hay un trabajo de nuestro equipo, hay un compromiso nuestro. Yo estoy telemáticamente porque por mi edad ya estoy complicado de viajar, pero hay un trabajo serio. Cuando yo escucho, no, es que aquí el trabajo que hizo Jorge Brito, es verdad, hay que reconocerlo, ha hecho muchas presentaciones, está comprometido con el tema, pero no borren de una plumada lo que el resto hacemos, porque al final del día las votaciones, desgraciadamente, en todas las comisiones nos está pasando, la perdemos 7-6, pues. Entonces, aquí hay que valorar también el trabajo que hacemos, incluso a veces no se valora por nuestros propios pares de la coalición, pero eso no quita el trabajo que están haciendo desde hace mucho rato nuestros asesores, Presidenta. Hay que valorar también lo que el resto hace. Dicho, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Toá, después el diputado Osvaldo Urrutia, como había dicho. Diputado Toá. Gracias, Presidenta. Yo quería plantear dos cosas. Creo que la forma como se está presentando el trabajo que realiza el grupo de asesores con el Ministerio tienden a confundir las cosas, porque se trabaja arduamente durante varios días y después el resultado de aquello aparece como una indicación de un diputado en particular. Yo con esto para nada estoy contrariando al diputado que presentó esta indicación, pero no me parece que sea lo correcto. Dicho eso, que no es lo principal, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que la idea matriz surgió de un proyecto de indicación del diputado Brito, la cual ha sido perfeccionada por otras indicaciones que le agregan un par de conceptos en que parece que todos estamos de acuerdo en que el conjunto de los elementos recogidos en estas indicaciones conforman un todo que le da sentido a esta indicación. Por tanto, yo propongo que a la indicación del diputado Brito se le agreguen los elementos complementarios que están en las demás y votemos la indicación del diputado Brito. Porque yo entiendo que... no, verdad, diputado Urrutia, Pablo, yo, disculpe. Diputado Urrutia, usted tenía la palabra. Gracias, Presidente. Yo quería proponer que, como la reunión, o sea, el trabajo que hicieron los asesores de los parlamentarios para llegar a una indicación que fuera general y que recogiera el espíritu de las otras indicaciones que se habían hecho, y como el secretario acaba de decir que las indicaciones
se votan cuando van desde lo general a lo particular, a mí me parece entonces que la primera indicación que se debería votar es la que presentaron los diputados Pardo y Romero y que obedecen al trabajo hecho por todos los asesores, trabajo que fue discutido y consensuado por ellos. Esa debería ser la primera indicación que se debería votar y después la siguiente. Lo que pasa, mire, yo creo que todas las indicaciones de todos los diputados, más allá de nuestras diferencias, son todas válidas, en el sentido que son todos diputados. Por eso yo entiendo que el secretario dio el punto, ¿cómo se llama?, de reglamentario de cómo funciona. Y eso yo creo que es importante porque nadie quiere menoscabar. Incluso hay otras indicaciones también del diputado Toá, del diputado Telier, que incluso podrían aportar a robustecer, obviamente, que quede sin ninguna rendija este tema. Por eso es importante este debate. Diputado Brito, le doy la palabra, pero había pedido la palabra también el señor José Miguel Poblete. Diputado Brito, le había dado la palabra a él y se la doy a usted al tiro. Disculpe, Presidenta, por su intermedio. ¿Puedo hablar al final? Me voy a referir específicamente a la indicación y al trabajo de la comisión. Eso perfectamente puedo hablar después del diputado Brito, no se preocupe. Diputado Brito, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, muy breve, porque la idea no es extenderse infinito en esto, en qué equipo trabaja más, qué equipo trabaja menos. Yo creo que lo importante es que la ley sea, para nuestro juicio, lo menos perjudicial para la democracia y a juicio de otros sea más estricta. Pero muy en concreto, Presidenta, como dijo bien usted, el reglamento dice que se vota primero, si la solicitud del diputado Urrutia es, por su intermedio, Presidenta, saltarse el reglamento, yo no doy el acuerdo. Ahora, respecto a la votación, en lo que refiere, solo creo que en honor a la verdad hay que reconocer que el 2 de junio se cerró el plazo para indicaciones y nosotros presentamos estas indicaciones antes del 2 de junio. En el mes de julio y agosto, a mí, por su intermedio, Presidenta, al diputado Urrutia y al diputado Pardo, acusaron que no quería trabajar la ley de inteligencia cuando en verdad habíamos generado mejoras y propuestas, ¿sí? Y recién ahora ingresaron una indicación, Presidenta, que no puedo leer porque no está en el comparado, porque no está en el sistema, porque cerró el plazo el 2 de junio, junio, julio, agosto, septiembre, y ahora el diputado Pardo y el diputado Urrutia, Presidenta, por su intermedio, disculpe, presenta la indicación. No tengo problema con que lo hagan hasta ahora, está bien, 4 meses tarde, pero no vengan a decir que nosotros no queríamos trabajar, Presidenta, y en honor a la verdad, era que quería hacer ese comentario. Y doy el acuerdo, Presidenta, en función de lo que usted decía, para pasar a la votación de la indicación que usted decía, porque encuentro que es una falta de respeto detenerse tanto tiempo en una conversación sobre quién es el autor intelectual de las ideas y no de qué manera esas ideas afectan a las instituciones en un tema tan delicado como la seguridad y la defensa, Presidenta. A ver, hay 2 palabras solicitadas, diputado Brito, viene ahora el diputado Asensio y el del Ejecutivo. Pablo me ha solicitado la palabra, le doy la palabra al diputado Asensio. Presidenta, yo creo que en realidad no tiene mucho sentido, o sea, sí tiene un sentido, pero no detenernos tanto en el tiempo de empezar a pelearnos ahora por el tema de las autorías. Pero esto es relativamente simple, uno puede presentar indicaciones a medida que va dialogando, que va conversando, que va llegando a acuerdos y ahí se van presentando indicaciones. La experiencia mía, que es harta en esto, dice, ¿no es cierto?, que siempre, cada vez que se llega a acuerdo en una idea, sobre esa idea se escribe. Por lo tanto, lo que decía Jaime Toá, por ejemplo, es perfectamente posible de hacer, salvo que Juan Pablo me corrija. Pero está la indicación de Jorge Brito. Yo estoy seguro que Jorge Brito está de acuerdo en que se coloquen las palabras expresa donde corresponde, la palabra por escrito donde corresponde, y me faltó tomar otra idea que Pablo Urquizar nos señaló que podíamos incorporarla. Eso se puede colocar perfectamente en la indicación de Jorge Brito. Se coloca ahí, incluso a mano se coloca, y se vota la indicación de Jorge
Jorge Brito con las modificaciones que acordamos entre todos. Eso yo creo que es perfectamente posible, la aprobamos rápidamente y empezamos a darle, ¿no es cierto?, un buen ambiente, un mejor ambiente que el del que tenemos a esta comisión. Eso le quiero sugerir y le quiero pedir, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, a Pablo Urquizar, si es que está de acuerdo con esto. Esta vez, diputado Asensio, también estoy de acuerdo con usted. Yo creo que, bueno, obviamente la idea, como yo dije, hay más diputados que presentaron indicación. Entonces, la idea es que si el diputado Brito tiene bien, también me ha pedido la palabra el diputado Pardo sobre enseguida, robustecer esa indicación para que no quede ni una puertecita abierta. Diputado Pardo, tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. En el espíritu de lo que señala el diputado Asensio, que esta vez estoy de acuerdo con él, no se trata aquí de competir por las autorías, mejoremos la indicación, tal como lo señalaba el diputado Brito, agreguemos o cuando se enmarca en la cooperación internacional para que quede bien circunscrito el ámbito y las expresiones que el mismo diputado Asensio mencionó y que dejarían, porque en el fondo todas las indicaciones dicen más o menos lo mismo y lo que estamos buscando es que quede la mejor redacción posible. Diputados autores, porque quienes están en la indicación, que es el diputado Brito, como habíamos dicho, bueno, el diputado Asensio retiró, está el diputado Toal, el diputado Telier también con una indicación. Existe la posibilidad de, y bueno, lo que ha dicho el diputado Pardo, de diputado Brito, de incorporar. Diputado Brito está de acuerdo. ¿Quién puede? Porque esto de redactar a distancia no es tan fácil. El Ejecutivo, diputado Brito, ¿le parece? El Ejecutivo ha estado escribiendo que el Ejecutivo lea y ustedes, los diputados autores, me dicen después qué les parece. ¿Les parece, diputados? ¿Presidenta? No me escuchó el diputado Brito porque me estaba haciendo así con la oreja. Así cuando uno no escucha. Y el diputado tampoco. No, yo decía que el Ejecutivo estaba anotando todo. Entonces el Ejecutivo tiene una propuesta para agregar al diputado Brito. Lo va a leer. Entonces yo quiero saber la opinión que van a tener después los diputados de lo que lea el Ejecutivo. ¿Les parece? ¿Me escucharon? Muy bien, Presidente, y hay que votar rápido porque nos van a llamar pronto de la sala. No, sí, por eso. Entonces le doy la palabra al Ejecutivo. ¿Sí? Presidenta, por su intermedio, la indicación del diputado Brito podría quedar así. Sin perjuicio de lo anterior, los organismos antes señalados podrán transferir o comunicar datos a organismos ajenos al sistema cuando ello fuere imprescindible para el éxito de sus labores propias o cuando ello se enmarcare de la cooperación internacional con la autorización expresa de los jefes superiores del servicio previamente aprobada por escrito por el respectivo ministerio conforme a la Estrategia Nacional de Inteligencia. Muy bien. ¿Le parece, diputado Brito? Por unanimidad. ¿Le parece a los otros diputados? Porque no son los diputados Brito, que también son autores, diputado Pardo, diputado Toá, diputado Telier. Presidenta, Diputado Telier quiere decir algo. Diputado Telier, tiene usted la palabra. Sí, podría incorporarse una frase, si es que se permite que yo haga una contribución, que después de los jefes superiores diga y los mandos, porque así como está la norma deja fuera a los mandos militares, aunque comandante jefe del ejército, a los comandantes jefes, ¿cómo se pueda poner? Sí. Pero aquí, si esto es posible, podría yo votarle a favor. ¿Sí? Diputado, aquí el Ejecutivo me ha pedido la palabra a propósito de lo que usted ha hecho consulta. El Ejecutivo tiene la palabra. Presidenta, por su intermedio, para responder la consulta del diputado Telier, en el caso, por ejemplo, de la inteligencia militar, que la Dirección de Inteligencia del Ejército quiera traspasar información, ¿cierto?, en virtud de la cooperación internacional a un país X, tiene que tener la autorización expresa del jefe de servicio. ¿Quién es el jefe de servicio en el ejército? Es el comandante en jefe del ejército. Y además
tiene que tener la aprobación por escrito del ministerio respectivo, es decir, del ministro de Defensa. Diputado Telier. Que no me queda muy claro, Presidenta. ¿Por qué no se puede poner? Porque el jefe de servicio, así como está, se entiende que es el jefe de la ANI. Pero no sé si... A ver, al diputado, el señor Urquiza quiere explicar para que quede claro el concepto. Presidente, esta es la misma lógica de los gastos reservados. En los gastos reservados que aprobaron unánimemente el Congreso, ¿cierto? Y los diputados aquí presentes, tiene una lógica de que quienes se hacen responsables de los gastos reservados y del control de los gastos reservados. En primer lugar, el director de inteligencia. En segundo lugar, el jefe de servicio. ¿Y quién es el jefe de servicio? Legalmente hablando, en virtud de la ley de gastos reservados que se utilizan para inteligencia y contrainteligencia, y en virtud de las leyes y los reglamentos orgánicos de las instituciones, es el comandante en jefe. No es otra persona, es el comandante en jefe. Y luego, la autoridad que sigue del comandante en jefe como autoridad política es el ministro respectivo, que en este caso es el ministro de Defensa. Y en ese sentido no hay dos interpretaciones a la luz de lo que ya ha aprobado este Congreso y lo que ya existe, que en el caso de la inteligencia militar, ¿cierto? Quien es el jefe de servicio, ya sea del director de inteligencia del ejército, va a ser el comandante en jefe del ejército, de la dirección de inteligencia de la Fuerza Aérea va a ser el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y de la dirección de inteligencia de la Armada va a ser el comandante en jefe de la Armada, ¿cierto? Y ellos van a tener que autorizar expresamente, ¿cierto?, ese traspaso de información, y previamente aprobada por escrito por el ministro de Defensa respectivo, o el ministro respectivo. Y en ese sentido, yo lo que sugiero es que la reacción que produce, ¿cierto?, que se basa en la indicación del diputado Brito, pueda ser aprobada unánimemente por los diputados. Diputado Pardo, ¿usted quería precisar algo? No, muy breve, Presidente. Encienda el micrófono, diputado Pardo, por favor. No, para complementar, decía lo que dijo el jefe de gabinete de defensa y por su intermedio para el diputado Telier, el jefe de servicio está definido por ley. Por ejemplo, el jefe de servicio del Ministerio de Educación es el subsecretario de Educación. Y así, en el ámbito de la Fuerza Armada, el jefe de servicio de las tres ramas son los respectivos comandantes en jefe. Por lo tanto, la expresión jefe de servicio responde a lo que propone el diputado Telier. Diputado Telier. Bueno, no, yo veré cómo voto en este caso, si no se toma en cuenta. Gracias en todo caso por la explicación. Presidenta, don José Miguel Poblete del Ministerio del Interior. Votemos, hombre. Presidenta, por su intermedio, solamente para aclarar un punto al diputado Telier. El problema de la palabra mando es que eventualmente los directores de inteligencia pueden tener más de un mando en la línea vertical. Básicamente, otro general por sobre él, que si uno pone solamente la palabra mando como la aprobación, requeriría más de una aprobación, cuando en verdad solamente va a estar la del comandante en jefe o la del general director. Al respecto, hay bastante jurisprudencia contraria respecto a lo que dice el diputado Pardo, que la ley define como jefe de servicio a los comandantes en jefe y a los generales directores. Por tanto, nos saltamos eventualmente esa línea, porque es necesario que muchas veces las autorizaciones sean más rápidas. Pero la responsabilidad es absoluta, porque la toma quien tiene el mayor mando dentro de la institución. Y para explicar un poco lo que hizo la comisión de asesores, nosotros nos basamos en un documento que se llama Making Intelligence Accountable, que establece las mejores prácticas en materia de control de inteligencia. Y una de ellas era básicamente el control que tienen los ministros para efectos de cooperación internacional, que ellos son los que eventualmente tienen que entregar esa información. Y acá estamos yendo incluso un poco más allá, cogiendo lo mencionado por el diputado Brito, por su intermedio, Presidenta, porque está añadiendo que tiene que ser coincidente con los objetivos de estrategia nacional. Y esos objetivos eventualmente pueden cambiar. Acuérdense que la estrategia nacional va a quedar fija por 8 años y cambiable cada 4, actualizable cada 4. Por ejemplo, el objetivo puede ser solamente el terrorismo, como objetivo de cooperación internacional, y eventualmente eso puede cambiar porque el crimen organizado pasó a ser un tema importante en materia regional. Ahí estaríamos en una dificultad. Pero ese es el nivel de control que estamos aceptando. Eso, Presidenta, muchas gracias.
Muchas gracias, secretario. Para la próxima, solo le pido que yo dé las palabras, por favor. Votemos. La diputada Loreto Carvajal, porque yo esperaba que los diputados terminaran de hablar. Diputada Loreto Sí, Carvajal. yo creo que es bien atendible la propuesta que hace el diputado Guillermo Tellier, y que a propósito de que al parecer harían referencia a la misma cuestión, no sería, creo yo, no sería mal que pudiéramos incluir a lo que dice la ley. Cuando hace referencia, dice jefe de servicio, poner en la frase siguiente, en lo que respecta o a lo señalado o conforme lo dispone la ley 21.100 y algo, que hace referencia específica para aclararlo y que quede comprendido que es justamente a esa jefatura de servicio a quien se hace referencia. Lo propongo como alternativa, no sé si tienen a bien recoger. Gracias. Le doy la palabra al Ejecutivo respecto a para que también quede lo que ha planteado el diputado Tellier, si hay una posibilidad para que quede más claro. Presidenta, lo otro que podamos decir, podemos establecer expresamente punto para efecto de esta ley. Los jefes de servicio de las instituciones de las Fuerzas Armadas corresponden a los comandantes en jefe. O sea, eso no. ¿Diputado Tellier? Sí. ¿Diputado Loreto, diputado Tellier, les parece? Parece, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ok. Sí, yo creo que sí. Ya. La leo. La va a leer el señor Urquiza. ¿Cómo quedaría entonces? Presidenta, esto quería así. Sin perjuicio de lo anterior, los organismos antes señalados podrán transferir o comunicar datos a organismos ajenos al sistema cuando ello fuere imprescindible para el éxito de sus labores o cuando ello se enmarcare en la cooperación internacional con la autorización expresa de los jefes superiores del servicio, previamente aprobadas por escrito por el respectivo ministerio, conforme a la Estrategia Nacional de Inteligencia. Para efectos de esta ley, los jefes de servicio de las Fuerzas Armadas corresponden a los respectivos comandantes en jefe. Pablo. Para tomar la votación, porque estamos llegando ya a la hora. Votemos. Ya, votemos. Entonces, Presidenta, vamos a votar en indicación del diputado Sorbito con las adiciones que señaló el señor subsecretario. Diputado Asensio. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Diputado Carter. A favor, secretario. Diputada Carvajal. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Morán. A favor, secretario. Diputado Pardo. A favor, secretario. Diputado Pérez. A favor, secretario. Diputado Romero. A favor. Diputado Tellier. A favor, secretario. Diputado Toá. Jaime. Se silenció de nuevo. Don Jaime, ahí está. Ya, a favor, don Jaime. Diputado Urrutia, don Ignacio. La tengo. Diputado Urrutia, don Osvaldo. A favor, señor secretario. Gracias. Sienta. A favor. Gracias. Entonces tenemos 12 votos a favor, una abstención. Está aprobada la indicación. Hago presente de que en ese sentido las indicaciones que figuran en el número 12
solamente quedaría la letra del señor Toá, solamente la letra A quedaría. No, solamente la letra A en la primera parte, que refiere a este mismo inciso tercero, se daría por rechazada, pero en la próxima sesión correspondería votar la letra B, porque se refiere al inciso cuarto. Y se dan por rechazadas las dos indicaciones de los diputados Pardo y Romero en el texto que originalmente se presentaron el día de hoy y hace unos días atrás. Eso, presidente. Ya, nosotros ya estamos a minutos de la hora y tenemos que ir a votar, entiendo, secretario. Sí. Está terminando el último ministro. Sí. Sí, me dicen que está terminando Sí, porque además estamos en hora y además son proyectos de ley los que tenemos que votar al inicio, terminando la sesión. Me dice, presidenta, la orden del día de nuestra igual terminaba a las 19:15. Me dicen de que está hablando la ministra Salaquet, pero después interviene la defensora de la niñez y se vota. Sí, pero mi temor es partir de una indicación que no vamos a alcanzar a votar, entonces no tiene sentido. Estarán de acuerdo conmigo los diputados, dejémoslo acá para alcanzar a votar a sala. Habiéndose cumplido el orden del día, se determina la sesión.